Pues son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión para analizar lo que está sucediendo hoy en directo, miércoles 14 de diciembre. Bueno, ya saben ustedes, es que de verdad no hay por dónde coger esto. Saben que Sánchez suele proclamar en las últimas semanas, sin ningún rubor, que él lo que pretende es desjudicializar la vida política. Pues bien, hoy tenemos la muestra exactamente de lo contrario. Tenemos la muestra de que hay una reunión de urgencia en el Constitucional para ver si frenan la votación que se va a producir mañana, si no la frena el Constitucional, sobre aspectos fundamentales relacionados con las maniobras que el Gobierno ha proyectado para controlar el Consejo General del Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional. Veremos en qué acaba eso. Y también tenemos el nones del Tribunal Supremo, que le ha dicho hoy a Sánchez: mire usted, los tribunales tienen que hacer las cosas seriamente, no como propone el Gobierno, y va a ser obligatorio para los juzgados aplicar las rebajas penales a los agresores sexuales por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Sánchez pensaba escudarse con un añadido, un exordio en donde no debía de la ley de sedición, para que fueran los tribunales los que le parapetasen algo insoportable, que es la caída, el goteo de rebajas de las penas, gracias a una ley poco pensada, una ley muy improvisada, una ley muy sectaria, una ley muy ideológica, que es una ley de radicalismo en vena, la llamada ley solo sí es sí, ley Montero, ley del Gobierno, viene a ser lo mismo. Así es que hoy hemos tenido la comprobación sobre la marcha de que precisamente si hay judicialización de la política se debe a Sánchez, y solo a Sánchez y a su Gobierno. Hoy podríamos recordar alguna frase o hacerla nuestra. Sería lo justo. ¿Quién judicializa la vida política en España? Pues eso, así lo veo yo, y así es como merece Sánchez ser tratado. De eso no me cabe ninguna duda. Y eso y las vueltas y revueltas que le vamos dando a lo del referéndum catalán, que avanza y a no poca velocidad. Se conoce que las malas compañías del Gobierno, Esquerra Republicana principalmente, ven que ya queda poco, que queda un año, que hay muchas cosas que concertar, que hay que hacer como sea una consulta que más o menos se pueda validar, en fin, que están apretándole las clavijas a Sánchez. Y el Gobierno de Sánchez parece un corral de pollos sin cabeza, en el que los ministros siguen diciendo cosas que sus hechos no demuestran y casi nadie les cree. Bajan la pendiente del descrédito. Hay ministros y ministras del Gobierno que hoy salen a decir no va a haber referéndum, y la gente se ríe. Cuando lo oye se ríe, porque es muy evidente. Hoy le daba las gracias Rufián al Gobierno porque es evidente que empiezan a entrar en la clave de la consulta, de una consulta que valga, que tal, y que dentro de una estructura que ya veremos, que no sabemos cuándo. Los indepes sí saben cuándo, los indepes sí saben cómo. Los indepes están esperando, al salir de la siguiente curva, a Sánchez para imponerle esto con toda claridad. De todo eso quiero hablar con don Joan Garriga, que es diputado y portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña. Muchas gracias por atendernos, Joan. Buenas noches, gracias a vosotros por la llamada. Nada, un placer. Vamos a ver, ¿qué ambiente se respira en Cataluña? ¿Compartes conmigo esto de que todo es un plan muy definido, que saben, han estudiado lo de Montenegro, en fin, todos los casos posibles, y tienen perfectamente organizada la hoja de ruta, ¿no? Totalmente. Comparte y me gusta escucharlo también, porque es lo que nosotros estamos desde el grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Cataluña defendiendo cada día. Primero, lo que has dicho, que desjudicializar la política depende de que Sánchez deje de hacerlo y de que los golpistas separatistas dejen de cometer delitos. Esa es la clave para desjudicializar la política, porque no hay otra. Es decir, la justicia tiene que ser su camino, cumplir con la tipificación de los delitos y cumplir las sentencias. Y, por supuesto, olvidarse de meter las zarpas dentro de este Poder Judicial.
Y por otro lado, pues también comparto que los separatistas tienen la hoja de ruta clarísima, tienen la voluntad política de seguir dividiendo a los catalanes y de partir España en dos trozos. Y eso es lo que yo me echo en falta en los sucesivos gobiernos de España, ¿no? Que tengan voluntad política real de revertir esta situación y de combatir al separatismo en todos los frentes. Desde Vox lo tenemos claro, tenemos soluciones, proponemos un nuevo modelo de Estado porque consideramos que el Estado autonómico pues lo que causa es disparidad y desigualdad normativa entre los españoles y, por supuesto, fomenta el separatismo y nos aporta muchísimos gastos a las arcas públicas con muchísimas instituciones pues duplicadas, ¿no? Y por otra parte, consideramos que dentro de nuestro programa España Decide hay que consultar a los españoles, hay que hacer uso del artículo 92 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, y preguntar al pueblo español soberanamente si considera que hay que ilegalizar a aquellos partidos que traicionan nuestra historia, rompen nuestra convivencia y quieren quebrar nuestro ordenamiento constitucional. En este caso, ilegalizar a los partidos separatistas. Hoy podríamos decir que la noticia estrella dentro de lo que es el lento o rápido, según se mire, llevarnos a aceptar que va a haber una consulta en Cataluña. Se la llamará vinculante o no vinculante, pero al final todos sabemos lo que se pretende, hacer pasar por vinculante algo que se anuncie como no vinculante. Ese es el juego diabólico en el que se está metido hasta las trancas el PSC, y hoy resulta que Salvador Illa pues ha enseñado sus cartas con bastante claridad. Ha dicho que nítidamente que habrá consulta a los catalanes. ¿Qué te parece? Pues mira, me parece una pena, es como un túnel del terror, me sabe mal, pero hace un año Vox ya lo denunció en el Parlamento, que Illa era la muleta de Aragonés y Rufián de Sánchez, y que ya tenían trazado este plan y que esto acabaría en una consulta, que evidentemente deben estar pactando los términos de la consulta, ¿no? Si al final, pues, si cabe o no autodeterminación, pero en todo caso, ¿qué va a pasar en esa consulta? Que se va a ofrecer la posibilidad de que los separatistas, de que la Generalitat de Cataluña tenga más poder, más competencias, que haya menos presencia del Estado y que tenga más recursos precisamente para lo que utilizan esos recursos, que es para construir su propio Estado, dividir a los catalanes y separarse del resto de España. Y esto es lo patético, ¿no? Ellos han trazado toda una especie de ruta, como tú planteas, y evidentemente ahora también, como has dicho en la editorial, lo están acelerando. Llega la Navidad, piensan que la gente puede estar distraída, se les acaba la legislatura y han precipitado primero los indultos, que dijeron que no lo iban a hacer. Segundo, la eliminación del delito de sedición de nuestro Código Penal para que puedan volver a plantearlo sin consecuencias penales. Y tercero, bajar en el Código Penal la repercusión de la malversación, ese delito relacionado con la corrupción, para que puedan habilitarse otra vez los políticos condenados por este delito y que si lo vuelven a cometer, vuelvan a destinar destinos para lo que no estaban previstos, no les pase absolutamente nada. Y por último, lo que ahora estábamos comentando, esta consulta, este referéndum, que al fin y al cabo a muy malas acabarán que tendrán más competencias y más recursos, que es lo que venimos denunciando desde Cataluña los patriotas, que estamos ahora configurando esta fuerza política que se llama Vox y que somos la primera fuerza nacional. Y por eso nos dan confianza, porque lo llevamos diciendo desde hace tiempo. Lo que hay que hacer es revertir esta situación, quitar esos instrumentos, ese control de la educación, ese control y subvención con 300 millones de euros de los medios de comunicación y, por supuesto, los instrumentos políticos para construir lo que ellos llaman su nación y que no es otra cosa que, para mí, la mejor región de España, que se llama Cataluña. Sí. Garriga, vamos a ver, lo decía Guerra el otro día, vamos a hacer un ejercicio de ciencia ficción, ya que lo dice Illa, que es la avanzadilla, pues va a haber una consulta en Cataluña. Eso ya nadie tiene dudas sobre eso. Nos han metido muy arteramente en ese embudo y nos van a vender que esta es la gran solución que lo arregla todo y lo pacifica todo. Bueno, decía Guerra el otro día, dice, bueno, ¿y el resultado de cualquier cosa que se haga, cuál va a ser? Pues hombre, el resultado va a ser que en Cataluña votan los temas independentistas menos de la mitad del censo electoral catalán. Esto se va a hurtar al censo electoral español. Se va a celebrar una consulta en Cataluña que con un aproximadamente 30% de voto independentista, porque hay muchos que se han caído del caballo, pues va a producir la sensación de que es unánime el apoyo de los catalanes a esa consulta. Y ahí me imagino que los que estáis en política y sois constitucionalistas es donde tenéis que poner el pie en pared del próximo año, ¿no? Claro.
Yo es que visualizo esa consulta de muchas maneras, ¿no? Una puede ser con varias preguntas, como le encantaría a ella, ¿usted quiere la autodeterminación de Cataluña, sí o no? En caso de quererlo, con todos esos despliegues que ya había previsto Artur Mas, ¿no? En caso de no, ¿quiere más autogobierno? En caso de más autogobierno, ¿quiere más financiación, más competencias? Que al final es una tendencia habitual de los parlamentos regionales, autonómicos, que llamamos en la Constitución, ¿no? Que es tener más competencias. Las cámaras legislativas están para legislar. Cuanto más, mejor. Esa es la ambición de una Cámara Legislativa, ¿no? Pues controlar el Código Civil, el Código Penal, el Código Mercantil, los derechos, las ayudas sociales, las libertades públicas. Entonces, precisamente por eso nosotros combatimos estos parámetros autonómicos, porque generan esa dinámica de querer administrar más. También vemos, y que me admitan los oyentes esta comparación, como Ayuso querría más competencias, gestionar más ella. Pues es lo mismo que quieren aquí. Empezaron Pujol con esta idea de querer más, porque ellos lo hacían mejor que el gobierno, supuestamente, que el gobierno central, y cada vez más competencia. Entonces, esa consulta puede acabar con alguna pregunta retórica respecto a la autodeterminación, la independencia de Cataluña, con alguna como más práctica de tener más competencias y tener más financiación, más recursos. En definitiva, al final, avanzar hacia esa separación, a esa ruptura con el resto de España, con más instrumentos políticos y financieros pues, a su disposición. Hoy se le escapaba a Salvador Illa en una entrevista que, hombre, de lo que se trataría es de volver a hacerle un rodeo a aquella sentencia que anulaba muchos aspectos del llamado Estatut de Cataluña, corregir ese fallo que dejó fuera de negociación o fuera del estatuto algunos asuntos que para los independentistas pudieran ser importantes, tratar de reincorporarlos haciendo algo completamente antijurídico. Pero en cualquier caso, ¿tú crees que eso puede ser el terreno de acuerdo con unos independentistas que no han respetado siquiera un plazo de cortesía, que el mismo día que presentaban con el PSOE la enmienda para arreglar el tema de la malversación, salía Junqueras y decía no, hay que hacer el referéndum y hay que hacer un referéndum que sea de tal forma, y lo tienen todos bastante claro, y me parece que no sé si actúan de buena fe o no los del PSC, pero en cualquier caso por ahí no van a llegar a ningún puerto. Mira, los del PSC no sé si actúa con buena fe o mala fe, pero son unos traidores. Es indignante cómo traicionan incluso el derecho lingüístico a poder expresarse en catalán o en español en educación o en los servicios privados, porque están de acuerdo con las multas lingüísticas, están de acuerdo con la imposición lingüística en la escuela. O sea, que son para mí unos traidores de incluso sus propios votantes. Y por otro lado, estoy de acuerdo contigo que la fórmula jurídica de ese referéndum al final es una reforma del estatuto. Ellos ya tienen la fiscalidad, casi la tienen entera, tienen 15 impuestos propios, gestionan más de la mitad del IRPF, recaudan también parte del IVA, tienen JD, sucesiones, donación, bueno, tienen muchos recursos. También tienen la educación, tienen la sanidad, tienen la seguridad, porque ya Aznar les cedió pues los Mossos de Escuadra, echando de Cataluña a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. También Aznar posibilitó que no se recurriese a la inversión lingüística. También Aznar les dio todos estos temas de los impuestos. O sea, las cesiones son varias y de distintos gobiernos de PP y PSOE, PSOE y PP, ¿no? Y entonces, ¿qué les falta? La Administración de Justicia. Y ellos también es una ambición que tienen de tener la última instancia jurídica, no en el Supremo o en el Constitucional, sino en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Una ley propia, que es la única que no la tiene desarrollada, bueno, cada vez más recursos. Y para mí, a mí me gusta poner también énfasis, ahora me dedico a la política desde hace un año, pero no soy un político profesional porque tengo profesión precisamente. Me gusta poner la solución, ¿no? Es decir, ¿qué proponemos nosotros? ¿Qué hemos de hacer convencer a los catalanes y al resto de España que tenemos que hacer? Pues revertir esta situación. Ellos tienen la ruta, como tú decías, muy clara. Nosotros la tenemos clara, los patriotas españoles. Queremos mantener la unidad nacional. ¿Defendemos realmente la igualdad entre españoles como se llenan la boca, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo u otros dirigentes del PP? ¿La creéis de verdad? Pues entonces, ¿por qué creéis que puede haber impuestos de sucesiones distintos aquí o allá? ¿Por qué creéis que puede haber derechos sociales distintos aquí o allá? ¿Por qué creéis en esta desigualdad normativa, en servicios sociales, en temas fiscales, en tantas materias? ¿Por qué? Pues nosotros no, creemos en la unidad nacional, creemos en la igualdad de los españoles y por eso hemos de tirar para el otro lado, para buscar esa armonización, para recuperar competencias y para hacer grande nuestra patria, ¿no? Por ejemplo, en soberanía energética.
se empeña en el Parlamento de intentar tener recursos. Oye, los recursos de la nación española son muy ricos en temas de energía. Tenemos que hacerlo conjuntamente. Los españoles tenemos derecho en poder estudiar en Zaragoza, en Barcelona, en Sevilla. Se quiere lo que se conoce. Nos hemos de entrelazar más, viajar más, conocernos mejor. Y eso pasa por no tener fronteras propias, ¿no? Y las hay, hasta para la caza, para las licencias. O sea, tenemos tanto trabajo para revertir, para que el Estado recupere posición en esta parte, como he dicho yo, sentimentalmente tan bonita de España como es Cataluña, porque realmente ha dejado de estar presente el Estado. Solo está en Cataluña para el IRPF y precisamente tiene el escudo, la declaración de renta del Estado, pero la mitad de los recursos los recauda la Generalitat. Pero en lo demás no está presente el Estado y tiene que estar más presente. Sí, sí. Joan Garriga, muchísimas gracias. Te agradezco mucho tus explicaciones. Nos son muy aclaradoras para todos los que vivimos el drama desde lejos. Y una cosa, dilo tú, porque yo me harto de decirlo, algunos me creen y otros no. Es muy importante que no bajen los brazos los españoles ante lo que pasa en Cataluña. Esa idea que circula y que es bastante poderosa de, bueno, mira, tú que hagan lo que quieran, déjalos que se hagan, bueno, que me da igual. No nos puede dar igual, porque la mayoría de los ciudadanos catalanes están con nosotros y quieren seguir siendo españoles y les da igual lo de la independencia y no podemos dejarlos solos una vez más, ¿no? Pues mira, realmente me emocionan tus palabras porque las siento mucho, porque yo siento mucho Cataluña, es mi patria chica, así me lo han enseñado mis padres y mis abuelos. En casa solo hablábamos catalán, pero me han enseñado que es mi forma de ser, la única que tengo de ser español, y me han enseñado ese amor por lo común. Entonces pido que no nos abandonen, que yo siento Madrid como mi capital, que siento Sevilla como una ciudad mía, que me gusta ir al País Vasco, a Galicia, a Castilla, a Burgos, esta Semana Santa a vivir con mis hijos a Teruel. Que nos quieran, que nos dejen, porque Cataluña es suya, es de los extremeños, de los andaluces, de los castellanos, de los madrileños, de los gallegos, asturianos, es de todos. Entonces no podemos dejar que nos arrebaten una parte de España que es suya. Entonces, que no caigan en esa tentación que tú planteas, por eso bueno, me emociona que lo digas de, bueno, ya estoy harto de los catalanes que hayan protagonismo excesivo, el tema del separatismo en la política española. Pero por eso que nos ayuden a buscar esas soluciones que yo creo que Vox plantea y son las adecuadas. Joan Garriga, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente. Un placer. Bueno, volvamos a nuestro hilo argumental. Así es que este tío que dice, Sánchez, que dice que, bueno, que lo que pretende es desjudicializar la vida política, pacificar Cataluña, sobre la base de la entrega de lo que pidan sus socios, sus malas compañías, nos miente. Nos miente porque hoy se está reuniendo en sesión extraordinaria y de urgencia el Constitucional para ver si frena la votación prevista para mañana con todas esas torsiones que pretende hacer el Gobierno para controlar el máximo órgano de gobierno de los jueces y el Tribunal Constitucional, que es el único que le ha puesto piedras en el zapato con aquellos dos sentencias de inconstitucionalidad de los dos decretos del estado de alarma. ¿Cómo tienen que pasar por ese tribunal? Pues los indultos, la famosa ley estratagema de la Generalitat para no cumplir lo del 25% de obligación de castellano en las escuelas en Cataluña. Bueno, pues ha tenido que reunirse el Constitucional, veremos a ver qué dice, si para las urgencias de Sánchez con sus socios, y luego está, bueno, vamos a ver de esto, porque la petición de la reunión de urgencia para adoptar medidas cautelares contra lo que aprobó la mesa del Congreso, que se vota mañana, la ha hecho esta mañana el Partido Popular. Así lo contaba Cuca Gamarra, su portavoz. De la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, con un único objetivo, el objetivo de controlar también el Tribunal Constitucional. Se ha presentado el recurso de amparo esta mañana solicitando, además, como medida cautelarísima, que se suspenda la ejecución de los acuerdos que afectan a la tramitación de estas dos enmiendas, de las cuales llevamos advirtiendo en la Cámara ante los órganos pertinentes de su inconstitucionalidad, su antijuridicidad y que por tanto no deben tramitarse.
Veremos qué es lo que termina diciendo el Tribunal Constitucional, que está reunido para adoptar medidas cautelares o no sobre esa votación que tendría lugar mañana si no lo evita el propio Tribunal Constitucional. Además de todo eso, el Tribunal Supremo le ha dado hoy tremenda bofetada al proyecto de Sánchez. Sánchez andaba en hacer un apaño de estos que diseña la Moncloa, que son chapuzas descomunales, mediante una cosa añadida en el preámbulo de la derogación del delito de sedición, que obligara a los jueces a frenar la rebaja de las condenas por delitos de agresiones sexuales, en aplicación de la ley del solo sí es sí. El Gobierno lo tenía que tener muy claro. Si hubieran derogado esta ley, no saldrían ya estos señores de la cárcel o no se les rebajaría sus condenas. En lugar de hacerlo, porque esto rompía las relaciones con Unidas Podemos, ¡uy, qué lío!, han hecho una chapuza. La chapuza no se tiene en pie y no va a resolver lo fundamental, porque los que tienen derecho a esa rebaja la van a tener, les guste sí o no. ¿Por qué? Pues porque lo dice la Constitución y lo dicen no sé cuántas las leyes. Al reo hay que aplicarle la legislación más favorable. Si habéis sido tan torpes de producir esta ley del solo sí es sí, pues ahora hay que apechar con ello. Había opciones de derogar la ley, pero no os atrevéis a hacer eso porque supone reconocer que la habéis cagado. Bueno, entonces lo queréis arreglar de forma chapucera. Yo ya he dicho lo que están leyendo ahí. El Supremo establece, y esto los jueces lo tienen que, en fin, les va a llegar en horas si no les ha llegado ya, que es obligatorio, fíjense bien, obligatorio, adaptar las penas por delitos sexuales por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Así es que la idea del señor Sánchez de que voy a utilizar al Tribunal Supremo de burladero para que haga una unificación de doctrina y le diga a los jueces, mira para otro lado, no hagas caso, sáltate la Constitución, sáltate no sé cuántas leyes orgánicas que establecen que el preso tiene derecho a recibir la legislación más benévola. Bueno, pues hoy les han dicho que no les han dicho un no clamoroso. En fin, pero estos no aprenden. Y luego dice el tío que quiere desjudicializar la vida política, pero si todo lo que haces termina en los juzgados sí o sí, porque lo haces mal. A veces por mala fe, a veces porque no son capaces de hacerlo bien. Bueno, esto nos lleva al recordar una vez más, es patético esto, pero tengo que hacerlo, lo mentiroso que llega a ser este hombre. Hemos encontrado lo que decía Sánchez en 2016, antes de llegar a la Moncloa, claro. Y esto es lo que les traigo a modo de chiste, si quieren. Vean, así se cree él que es. Hay que confiar en una persona como yo porque soy una persona honesta, que hace lo que dice, que quiere por encima de cualquier otra cosa a su país, que he demostrado que he antepuesto el interés general al interés particular y que soy una persona de fuertes convicciones. Uy, fortísimas. Te duran horas las convicciones a ti. Venga, hombre, que ha sacado a la Guardia Civil de Navarra. Venga, hombre, que ha pactado con los bilduetarras, a los que ya no se les puede llamar ni bilduetarras, sino te echan del Congreso. Es increíble la cara dura que llega a tener ese tipo. Y les tengo que adelantar algo nuevo, y es que, claro, hoy lo advertía la Fiscalía Anticorrupción, con mucho criterio. Ojo, porque va a haber otra revisión en cascada de penas por la reforma que está proponiendo Sánchez y la mayoría socialista del delito de la malversación. Así que culpables de grandes casos de corrupción, como el caso Kitchen o el caso Lezo, tendrán reducción de sus condenas, muchos de ellos saldrán de la cárcel, por el cambio legislativo que ahora propone el PSOE para contentar a los de Esquerra Republicana, a los de Bildu o a los de Podemos, que es volvemos a estar siempre en lo mismo. Y la pregunta es, ¿quién judicializa la vida política en España? Pues eso, Sánchez. Bueno, les voy a hacer algunos recordatorios antes de irnos a publicidad. Y tengo que contarles pues, que tenemos
¿Vamos a hablar de la lotería lo primero? Sí, vamos a hablar de la lotería, que siempre ilusiona, ¿verdad? Hoy han traído los numeritos y los bombos, ya están en su sitio. Esto sí que lo hacen, se organiza. Aquí no ha metido la Zarpa Sánchez, se organiza a la manera tradicional y funciona. Y tienen ustedes a disposición un décimo de lotería, o los que quieran, del número en el que jugamos los del Toro Televisión, que es este que ven en pantalla y que es bien bonito. Así es que no lo duden. Bueno, ya saben ustedes que aquí yo siempre les digo, acérquense, vengan al Club de Amigos del Toro TV. Necesitan un instrumento, un portavoz, un medio de comunicación riguroso, serio, pero que diga las cosas, que no se las calle como hacen todas las demás televisiones. Así es que piénsenlo bien. Llega Navidad, momento de reflexión. Ustedes nos necesitan a nosotros y nosotros a ustedes. Acérquense al Club de Amigos, hagan una pequeña suscripción para ayudar a que nuestra señal alcance más y que seamos más influyentes en beneficio suyo. Además, ahora les van a regalar un libro de Juan Manuel de Prada, que es perfectamente de estos tiempos, Cartas del sobrino a su diablo, crónicas de la España coronavírica. Menos mal que no ha incluido lo posterior, porque lo posterior ha sido de traca. Lo coronavírico ha sido estupendo, pero lo posterior, no me digan ustedes que es absolutamente insuperable. Bueno, y les recuerdo también que quedan apenas 3 días para ese concierto navideño, la gala extraordinaria de Navidad de la partitura y del Toro TV. Se va a celebrar el próximo sábado, 17 de diciembre, 11:30. ¿Dónde? Sesión matinal, 11:30 de la mañana, en la Sala Sinfónica del Auditorio de Madrid. Es un concierto único que con mucho entusiasmo y con gran paciencia prepara el maestro Ramón Torrelledó, con solistas, con colectivos corales, con talentos de la música. Se lo van a pasar bomba, se lo garantizo. Pueden adquirir sus entradas en el Corte Inglés, con el código QR que aparece ahí en pantalla, es bien fácil, o llamando al teléfono que aparece ahí, 902 40 02 22. Yo ya tengo las mías, porque pienso estar ahí como el año pasado y recibir este baño de tranquilidad que proporciona la música clásica cuando uno viene de las preocupaciones que plantea Sánchez. Todavía más. Vamos a publicidad. Dentro de nada Navidad, y Navidad es tiempo de regalos y este es el momento de pensar en ellos y de comprarlos y de tenerlos preparados o de hacerse autorregalos, que también es muy común cuando llegan estas fechas. Quiero hablarles de los relojes automáticos que el Toro les pone a disposición. Son, como diría en italiano, mamma mía, qué espectáculo. Qué espectáculo porque son así de bonitos, porque son preciosos, los hay para hombres, para mujeres. Están equipados con un cristal mineral recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, sumergibles a 100 metros, tienen garantía de 2 años y fíjense cómo quedan. Ahora les enseño el que llevo yo puesto y tiembla. No, ese no es el que llevo yo puesto, este es el que llevo yo puesto. Miren qué preciosidad. No me digan que no es para desearlo llevar en la muñeca, por cierto. Ahora les voy a enseñar la parte posterior del reloj, que es donde tiene una de sus gracias, tiene varias. ¿Por qué? Pues porque sin el menor esfuerzo, a ver si podéis echarme una cámara para acá, que se vea que por detrás se ve la maquinaria y se ve el funcionamiento del reloj, que es uno de sus grandes atractivos y novedades. Si quieren más información sobre este pelucazo, tienen que llamar al Club de Amigos porque son unidades limitadas. Como digo, una muy buena idea para regalos en Navidad. Nos vamos del Club de Amigos a analizar algo que tiene conmocionada a Europa. Resulta que los europeos nos hemos dado cuenta de que el Parlamento Europeo está lleno de gentuza innoble que cobraba billetes arrugados para defender lo indefendible. Que Qatar es una gran democracia, que son ejemplares en las normas de seguridad de los trabajadores, han muerto 6.500. Bueno, y todo esto ha dado con sus huesos en la cárcel belga de una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo. Se llama Eva Kaili.
Pillaron a su padre con una bolsa, casi 1 millón de euros, pillaron al marido, en fin, bueno, todo este lío. Hoy tenía que acudir al juzgado desde la cárcel donde duerme y vive Eva Kaili, pero esto es típico de Bélgica, ¿eh? Hay países en Europa absolutamente incomprensibles. Toda Europa está pendiente de qué pasa con la presidenta del Parlamento Europeo. Esto le toca a Bélgica porque allí está el Parlamento Europeo. Muy bien, y resulta que como Bélgica es un país peculiar donde las unidades antiterroristas no detienen por la noche porque es oscuro, no sé acaso qué, ahora sí detienen, pero hasta hace muy poco no. Bueno, pues resulta que ha habido una huelga y la huelga ha impedido que trasladen a esta señora de la cárcel donde está encerrada al juzgado donde tenía que declarar. Vamos, hombre, no me digas que esto de los belgas es de chiste. Por cierto, grandes amigos de Puigdemont. Por cierto, grandes enemigos de España. Bien. Hoy decía el ministro de Asuntos Exteriores, que es este tipo, José Manuel Álvarez, que entre la lista de los que están siendo sometidos a investigación por este escándalo conocido como Qatargate, pues no hay eurodiputados españoles. El lunes tuve un consejo de Asuntos Exteriores con los ministros de Asuntos Exteriores para trasladar la disposición de España y del Gobierno de España a colaborar en todo lo que se puede. Y lo que descubrí es que la preocupación y el deseo de luchar contra esta lacra es común a todos. Y en segundo lugar, de la información que yo tengo en estos momentos, insisto, de la información que yo tengo en estos momentos, no, ningún eurodiputado español está ni de cerca ni de lejos siendo investigado. Lo que esperamos es que la Fiscalía belga llegue hasta el final. Sí, que llegue hasta el final y haga limpieza porque buena falta hace. Ahora están empezando a investigar si Marruecos ha hecho lo mismo que Qatar. Esto va a ser muy interesante. Ya verán cómo sí. Vamos a hablar de la economía que está muy mal en España, ya lo saben ustedes, y tenemos un problema de inflación tremendo. Hoy hay unos datos del IPC que vienen a consolidar la idea de que se confirma que en noviembre los precios crecieron solo un 6,8%. Pero cuidado con eso, porque eso es gracias a la respiración asistida de los descuentos del Gobierno al litro de combustible, de la rebaja del IVA a la electricidad y al gas, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, lo preocupante de estos datos que confirman los anticipados es que, cuidado, que los alimentos se han disparado en noviembre más del 15%. Y eso sí que nadie lo está siquiera vigilando. Vamos a ver cómo quedan esos datos y cómo se han interpretado políticamente. La inflación se modera en noviembre hasta el 6,8%. Es el dato más bajo desde enero, aunque nada más lejos de la realidad. Los precios de los alimentos continúan disparados y se encarecen un 15,3%. Este ligero alivio del IPC se debe principalmente a la caída del precio de la electricidad o de los carburantes, aunque influye también el hecho de que los precios de vestido y calzado han subido menos que en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, no parece que este sea el principio del fin de la espiral inflacionista. Son los alimentos los que no dan tregua y los que nos dificultan cada vez más llegar a final de mes. El mayor aumento de precio lo han registrado los aceites, el azúcar, la harina o la mantequilla, y en menor medida la leche, los huevos, el aceite de oliva o las pastas. Pese a todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado los datos y asegura que son positivos. Y creo que es un dato, aun siendo aún alto, de un 6,8, es un dato positivo. Es un dato positivo porque apunta a que estamos doblegando la curva de la inflación. También María Jesús Montero ha aprovechado los datos para poner en valor la gestión del Ejecutivo. Este país está bajando la inflación y que la tiene la más baja del conjunto de la Unión Europea. Las políticas económicas que está practicando este Gobierno están ejerciendo el efecto deseado. Y aunque nuestro Gobierno saca pecho y asegura que el dato del 6,8% da una tregua a los españoles, la realidad es muy diferente. Lo cierto es que la mayoría de los hogares viven con la incertidumbre de no poder llegar a final de mes. Y en el fondo las ideas de Podemos. Ahora le toca a Sánchez decir que sí a alguna de Podemos. La próxima va a ser el bono de hasta 500 euros para las familias más necesitadas. Lo de los bonos, claro, ya no pueden ser otras cosas. Lo de los bonos va a ser moneda de cambio
desde enero hasta que se celebren elecciones. Váyanse preparando. Y sobre todo enmascara una realidad muy cruel, que es un nuevo impuesto para las grandes cadenas alimentarias, el impuesto para los súpers. Esto lo anunciaba hoy Ione Belarra. Teniendo en cuenta que los dos principales gastos de la mayoría de la gente de nuestro país son la cesta de la compra y la vivienda, hemos propuesto un nuevo cheque de alrededor de 300 euros que vaya acompañado, que sea para entre 7 y 8 millones de hogares y que vaya acompañado de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que están teniendo las grandes empresas de la alimentación en España, que están haciendo beneficios con los actuales precios. ¡Qué horror! Hacen beneficios, vamos a por ellos. Lo de siempre, lo de las eléctricas, lo de los bancos, lo de siempre la misma canción. Y una canción que no cuadra en absoluto con una idea, la idea de que entre unos y otros estamos haciendo que España, como dice la película y la novela que dio pie a la película, cada vez sea menos un país para viejos. Vean. España se está convirtiendo en un país que no es para viejos. Cada día conocemos más trabas burocráticas y la última iniciativa viene de la mano de la Unión Europea. Quiere quitar el prospecto en papel de los medicamentos y que las personas se vean obligadas a coger el móvil para descargarse el prospecto médico en un QR. ¿Pero saben realmente los ciudadanos lo que es un QR? ¿Un QR? Es que yo ni lo quiero usar. No lo he usado nunca, pero me lo han explicado. Pero no sé si lo sabré hacer cuando me lo digan. La OCU se opone completamente a esta iniciativa que algunos hospitales españoles ya han puesto en marcha de forma experimental. Sin embargo, en caso de prosperar la iniciativa, la situación será muy diferente para las personas mayores que se vean obligadas a consultar el prospecto en formato electrónico. Según el INE, 8 de cada 10 mayores de 55 años carecen de habilidades digitales básicas. Y a eso hay que sumarle a aquellas personas que no tienen conexión a Internet o menores de 55 años con dificultades para manejarse con dispositivos electrónicos. Es decir, una iniciativa que deja de lado a la población más mayor y vulnerable, que es a la vez el principal consumidor de estos medicamentos. En OCU lo tenemos claro y no queremos que se repita la lamentable experiencia de los servicios bancarios. Mientras no se den las condiciones idóneas, en OCU no podemos aprobar el prospecto online de forma exclusiva. No es la primera vez que una decisión política deja de lado a los mayores. El número de cajeros automáticos que hay en España no ha parado de caer, lo que acentúa aún más la brecha digital que excluye a los ciudadanos de la tercera edad. Una digitalización que no afecta solo al sector financiero, sino que también se da para pedir cita médica o para notificar un parte al seguro. Situación que no existía antes de la pandemia y que ya se ha quedado entre nosotros, evidenciando la falta de empatía hacia nuestros mayores. Bueno, el Tribunal Constitucional se reunirá mañana, 10 de la mañana, reunión que supongo será corta, porque si no habrán votado ya estas retorsiones de las normas legales para configurar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. La cuestión es que hasta mañana, después de las 10, no vamos a saber cuál es el criterio del Alto Tribunal. Y les tengo que decir que la Reserva Federal de Estados Unidos acaba de decidir levantar un poco el pie de los aumentos de tipos de interés. Solamente va a subir 50 puntos básicos, no 75 como en las últimas subidas. Pues hacemos una pausa, nos vamos a publicidad y después, sin mayor dilación, abrimos la mesa de análisis político. ...14 minutos pasan de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy nos acompañan don Hugo Pereira, director, y este es un nuevo cargo suyo. Efectivamente. Director de 24 Horas Económica. Economía, un placer, Economía, Xavier, perdón. Un placer como siempre estar aquí contigo. Bueno, un nuevo digital que abre sus puertas ya en este mes de diciembre. Esperemos ya que en enero comencemos ya con fortaleza, con fuertes. Esperamos también contar con tu colaboración, que va a ser fundamental y me encantará. Y nada, poco a poco. Don Luis Suñer es economista, lo digo por si le quieres enrolar. Lo hablamos antes. En alguna de estas cosas. Y además de eso es promotor de Acción Liberal y además de eso buen amigo de este programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Ha superado usted las temibles lluvias Efraín que de momento azotaban a Madrid, no? De momento. Bueno,
empezamos con el tema candente del día. Es curioso porque cuanto más dicen los ministros, las ministras, sobre todo del Gobierno, la de Justicia, esta Pilar Alegría, que de alegre tiene el apellido, que no va a haber referéndum, la gente más se va convenciendo de que vamos de cabeza al referéndum de una manera o de otra. No será referéndum, tal vez sea una consulta. Ah, bueno, pero no será vinculante. Bueno, ya veremos si retocamos el estatut para que sea vinculante. Bueno, y en esas llega Salvador Illa y se saca la carta de la manga y lo cuenta casi todo. Dice, claro que va a haber consulta. En Cataluña tiene que haber algo que los tranquilice, porque son los tranquilizadores. Yo creo que es lo contrario, son los intranquilizadores. Y mientras los otros, pues Rufián le agradece a Illa sus palabras, vamos viendo cómo los otros sí saben lo que quieren. Los otros esperan a Sánchez al salir de la próxima curva, le van a poner la próxima exigencia en enero. Tienen prisa porque les queda apenas un año y tienen que resolver algo complicado que necesita algún encaje. Esto se lo encargarán a Bolaños y hará otra de sus cagadas célebres, como por ejemplo la vía de retorsión de lo de la sedición para arreglar... Es jugador del billar pero malo. Para arreglar esto de que salgan los de agresiones sexuales de las cárceles, vamos a poner en la exposición de motivos de lo de la abolición de la sedición. ¿Pero qué me está usted contando? ¿Pero está usted... ¿De qué planeta ha llegado este Bolaños? Bueno, pues no sé qué encargo le harán a Bolaños ni qué resultado tendrá. Lo que sí les puedo afirmar es que ellos lo tienen claro. Se han fijado en Montenegro, se han fijado en el modelo y quieren que, pues con un 25 o 30% del voto, España, la parte política que gobierna Sánchez, consolide la idea de que la independencia es la voluntad mayoritaria de los catalanes, cosa que no es para nada cierta, como antes en la entrevista con Joan Garriga hemos podido ver. Vamos a ver qué ha pasado en materia de referéndum este mismo día de hoy, que han pasado muchas las cosas. Vean. Moncloa insiste en que no habrá cesiones. Con un gobierno de Pedro Sánchez no va a haber ningún referéndum en Cataluña ni en ningún otro sitio de España. Pero Salvador Illa ha dejado al descubierto las pretensiones de Sánchez. No habrá autodeterminación, pero sí una consulta a los catalanes. En su grupo intentan evitar la pregunta. Eso no va a suceder. También dijeron que no a la sedición. Eso no va a suceder. Los referéndums no son ilegales y no caben dentro de la Constitución. No sé si lo han pillado, no hi haurà referéndum. Ayer la portavoz del Gobierno era contundente con esta idea y hoy los socios de la Esquerra celebran que el líder del PSC haya hablado por fin de esta iniciativa. Me parece una buena noticia que el PSOE por fin diga la propuesta que tiene. Un referéndum de autodeterminación no está permitido en la Constitución española. Si se quisiera realizar, habría primero que reformarla y para ello necesitaría la aprobación de 2/3 de ambas cámaras, convocar unas elecciones y hacer un referéndum en el que voten todos los españoles. Una consulta, en cambio, sí que lo pueden realizar comunidades autónomas como la catalana, pero necesitan la autorización del Ejecutivo y solo pueden preguntar a los ciudadanos sobre cuestiones relativas a sus competencias, como la educación. El presidente aragonés insiste en que no se resignarán y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, vuelve a alertar de las pretensiones de Sánchez. Estamos en momentos de enorme gravedad. Estamos dejando al Estado sin recursos y sin herramientas para defenderse. La presidenta madrileña Díaz Ayuso va un paso más allá. La monarquía es lo siguiente. Yo creo que cuando Sánchez decía aquello de que pasaría la historia está pensando realmente en instaurar una república a través de un referéndum. Un referéndum es un mecanismo consultivo pero no vinculante, insisten los expertos. El líder de la Esquerra, Oriol Junqueras, insiste en hacerlo por la vía unilateral y propone ahora un mecanismo similar al utilizado en Montenegro en 2006, mediante el cual se alcanzó la independencia con apenas el 55% de los apoyos y pretende realizar lo mismo en Cataluña, aunque solo cuente con el sí del 22% de los catalanes. Bueno, pues hoy el vacío es esta línea, ¿vale? Hoy nos han movido 10 centímetros y apenas nos quedan 30 más por ser movidos. Esto tiene las horas contadas, Hugo. Hombre, yo creo que es evidente, pero que después de haber puesto encima de la mesa una ley que solamente beneficia a violadores, agresores sexuales, después de haberse cargado el delito de sedición, que es el segundo delito más grave que se pueda cometer contra un país, contra España en este caso, es decir, se lo han cargado, ¿eh? Esto no, ni modificación, ni cambito, ni no sé, se lo han cargado, han derogado el delito de sedición, después de ver cómo han cambiado vía una enmienda en otra ley que no tiene nada que ver, cómo han cambiado ad hoc
la ley para bueno, que los malversadores, tanto los de los ERE de Andalucía, los que perpetraron el mayor caso de corrupción en toda la historia democrática de España, como también un tal Oriol Junqueras, ¿no? Es decir, de la cuerda del gobierno, socio del gobierno, pues para que se pueda presentar a las elecciones, después de ver todo esto, ¿cómo no van a hacer un referéndum? Claro que lo van a hacer. Es decir, es que si al final es una hoja de ruta, que ya la estamos viendo, si es que todo lo que hemos visto ya es gravísimo y el gobierno, lo peor de todo es que se ha dado cuenta que no le pasa factura. Si es que ese es el problema. Si es que prácticamente... Bueno, no, yo creo... Bueno, le pasará un poco de factura, le pasará un poco de factura... Ya veremos en mayo. Pero vamos, lo del referéndum estoy completamente convencido. Eso sí, le llamarán consulta. Como también el tema de la sedición, la derogación de la sedición, le llamaron modificación. Desórdenes públicos. Le llamaron homologación, le llamaron. Bueno, pues ahora evidentemente habrá un referéndum al cual le llamarán consulta. Oye, ¿va a haber un referéndum? No. ¿Habrá consulta? Sí. ¿Es lo mismo? También, claro. Luis Uña. Bueno, este gobierno nació mintiendo, ha continuado mintiendo, cada vez que hace una cosa miente primero y luego ejecuta lo contrario, con lo cual racionalmente lo razonable es que haya referéndum cuando dicen que no va a haber. Ahora, yo lo que pienso también es que el PSC estaba muy callado hasta ahora y para mí el PSC es quien está llevando de la mano en este tema a Sánchez. Porque además Sánchez, igual que Zapatero, no puede o sea, el liderazgo que del PSOE sin el soporte del PSC no va a existir. Y entonces va a hacer lo que el PSC le vaya diciendo. Y el PSC, pues al final es un partido que tiene una componente nacionalista bastante significativa. Entonces, bueno, pues mi impresión es que el referéndum otra cosa es que dé tiempo a hacerlo, pero que sí va a hacer todo lo posible para que lo vaya. Si se corre, claro que da tiempo. Cuando se priorizan las cosas, ha visto en una semana cómo han desmontado la sedición y la malversación y han amenazado a los jueces. Les han dicho que habrá castigo penal si no adoptan las decisiones del gobierno. Y bueno, los jueces pues están que no caben en su asombro. Por cierto, sobre el trabajo que hemos visto antes, he oído algo que ha sido como un chispazo. Pongan atención, porque yo no he oído una tontería como esta hace muchos años. Pilar Alegría, ministra de Cultura y la persona que explica las cosas dentro del PSOE. Debe estar muy nerviosa porque están pasando cosas en el PSOE muy relevantes. Vamos a repetir lo que han oído, es muy corto, pero es absolutamente demencial. Los referéndums no son ilegales y no caben dentro de la Constitución. Puede consultar cuestiones ilegales. Es decir, es que lo que acaba de decir una ministra en España es que se puede hacer un referéndum, una consulta o como le quiera llamar el gobierno de cuestiones que son, insisto, ilegales, que atentan contra la ley fundamental, es decir, que atentan contra nuestra Constitución, que atentan contra la unidad de España, que atentan contra nuestro país. Esto lo acaba de decir una ministra del gobierno de España. O sea, es que la de líneas rojas que han cruzado este gobierno es que era impensable. Es decir, evidentemente ya no existe el PSOE, existe el partido sanchista, porque es que esto es completamente ya, esto ya no va ni de izquierda ni de derecha, es que también hay una base ideológica, un post ideológico, pero vaya de que se han cargado, bueno, pues todos los principios, o si alguna vez tuvo el PSOE en términos de Estado, ¿no? Es decir, es que ahora se confunden completamente las cuestiones partidistas con las cuestiones de Estado. Es decir, para lo único que viven y sobreviven es para mantenerse en el poder. Y le da exactamente igual todo. Todo lo que tenga que ver con el Estado, todo lo que tenga que ver con líneas rojas, pactar con Bildu, pactar con independentistas, asaltar el CGPJ, cambiar digamos, esos 3/5 para que puedan asaltar el Tribunal Constitucional y que puedan hacer valer, por tanto, sus leyes. O sea, les da exactamente igual todo. Han confundido absolutamente las cuestiones de Estado, esas líneas rojas que prácticamente ni Zapatero se atrevió a cruzar, y es que ahora es todo cuestión partidista, mantenerse en el poder. Alucinante, ¿eh? Por cierto, esta señora le tengo una enorme simpatía, Pilar Alegría, porque es ministra de Educación. Y cuando tiene que explicar algo, lo recordaréis, dice, estos hechos se produjeron... Sí. Ministra de Educación. Y que parece que le hagan un casting para proponerle los ministros a este tío. Pero ¿de dónde sale esta Pilar Alegría, por Dios? Bueno, si no he entendido mal, ha dicho, los referéndum no son ilegales y no caben en la Constitución. Es lo que he entendido que ha dicho. Es decir, que ha confundido los términos y se ha expresado, como habitualmente hace, mal.
también es verdad que los ministros de Sánchez, bueno, pues el nivel general de ellos es limitado, ¿no? Entonces defender dialécticamente, ¿no?, temas complicados como este, pues claro, les cuesta. Y a esta ministra, pues en particular, le cuesta más, ¿no? Sí, no, yo la quiero disculpar porque es verdad que la que está en las brasas, pues se quema. Y ella está de portavoz del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y qué es lo que está pasando? Ahí voy al doble sentido. ¿Qué está pasando en el PSOE? Pues que está apareciendo, fíjate que yo pensaba que esto no iba a producirse, pero no hay corrección de lo dicho por Paje, han pasado 24 horas, no hay corrección de esto ya me lo esperaba de Alfonso Guerra, de lo dicho ayer por Alfonso Guerra. Es más, a esto que yo voy a bautizar aquí hoy como Frente Popular del PSOE, lo de popular ya ve usted el doble sentido, ¿no? Bueno, el Frente Popular del PSOE hoy se ha añadido el impulsor número 1. Y no sé si mañana va a pedir perdón, como hizo la primera vez. A lo mejor ya no pide perdón. Es Lambán, Javier Lambán, el presidente aragonés. Malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre del año 2017, lejos de tener ningún tipo de consideración atenuante, debería tener justamente una consideración agravada. Malversar para financiar aquellos gravísimos hechos contra la Constitución debería recibir un tratamiento penal incluso agravado respecto al que existía con anterioridad. Frente a los intentos separatistas, frente a los intentos de los independentistas, no solo no debe desarmarse, sino que debe rearmarse. Si os parece, no lo vamos a comentar, porque a este el valor no se le supone, como en la mili antes. No, a este hay que dejar 24 horas, no sea que luego empieza a mandar correos pidiéndole perdón, Sánchez, con lo que yo te quiero. Por lo tanto, vamos a darle un stand-by, vamos a ver qué. Pero, hombre, sí que es muy llamativo y muy contradictorio, porque una de las últimas estratagemas de Pedro Sánchez es decir que él en lo que está es en que se desjudicialice la vida política, en apaciguar Cataluña sobre la base de la desjudicialización. Muy bien. ¿Y qué produce judicialización? Pues sus iniciativas dudosamente legales, sus leyes podridas, sus leyes que sacan a los agresores sexuales de la cárcel. ¿Qué va a pasar con los malversadores? Hoy hay un caso en Lugo muy llamativo. Hay una empleada de un ayuntamiento de un pueblo de Lugo que se llama Oporriño, que se afanó la pasta de un sorteo, de una rifa municipal. 3.000 euros, ¿eh? Le cayeron 3 años y medio de condena. Esta señora va a pagar más condena que los indepes que malversaron muchos millones de euros dedicándolos al procés. Pues esto es lo que propone Sánchez. Esto es un horror. ¿Alguien tiene dudas, hoy lo decía Anticorrupción, de que la reforma, la mala reforma del delito de malversación, va a producir otro reguero de condenas que van a tener que ser revisadas? El caso Gürtel, el caso Lezo, pues naturalmente. Entonces, ¿quién judicializa la vida política? La frase es la que a ti te gusta. Pues eso. Pues eso, efectivamente. Pero lo que es verdaderamente increíble es que nos traten de vender la idea de que existe una malversación buena de una malversación mala, que existen personas que malversan y que no se llevan dinero a sus casas. Es decir, mira, si hubo 40 años de socialismo en Andalucía, fue porque han comprado votos. Y han comprado votos con dinero público, con dinero que no tendría que ser destinado para ese fin. Y eso es malversar. Y si se mantienen en el poder, tienen un sueldo, que se lo llevan a casa cada mes. Entonces, es decir, nunca, jamás se puede perpetrar malversación y no recibir ningún tipo de beneficio personal. No hay ninguna de las formas posibles de no enriquecerse personalmente, bien sea de forma directa o bien sea de forma indirecta. Es decir, no hay forma posible. Y nos están vendiendo, o sea, ya es que no es grave el simple hecho de que también es grave, por cierto, es decir, el hecho de que modifiquen ad hoc la ley para beneficiar a los suyos. También es muy grave que nos traten de vender desde el gobierno de España, ni más ni menos, la idea de que existe una malversación buena o una malversación que no genera un enriquecimiento personal. No hay lucro. Como no hay lucro, no hay delito. O sea, pero lucro siempre hay. Es que es imposible malversar sin que haya lucro, tanto bien de forma directa o bien de forma indirecta, pero siempre hay lucro.
Don Luis. Sí, bueno, en eso estoy de acuerdo. O sea, la malversación al final, ya sea para quedárselo uno en su cuenta corriente o ya sea para poder mantener tu modo de vida, ¿no? Comprando los votos. Para que tu familia política se beneficie de ese dinero. Tu familia política y la tuya. Entonces, es igualmente robar dinero, ¿no? del contribuyente para tu propio beneficio. Entonces, yo en eso no tengo ninguna duda. Vamos a tener que abrir un tercer contador, ciertamente. El primero, que se nos olvida, es el de los asesinos etarras que han sido liberando. El segundo es el de los violadores, pederastas y demás Mi última cuenta habla de 64 beneficiados, y lo que te rondaré. Y habrá que abrir un tercer contador de todos los malversadores, es decir, ladrones, ¿no? que o verán reducidas condenas o no entrarán, y podrán campar a sus anchas o saldrán de la cárcel. Entonces, o sea, que en realidad lo que estamos consiguiendo no es desjudicializar la política, sino es utilizar la justicia, ¿no? para, como herramienta para atacar a tus adversarios, ¿no? y para proteger, ¿no? a mi grupo, ¿no? Hoy el desjudicializador ha tenido un día ciago. Se le ha visto hasta con mala cara en Bruselas. Antes le hemos visto hacer unas declaraciones con muy mala cara. El viaje, se mueve mucho el Falcon y produce turbulencias, mal tiempo en Europa, tal. No lo sé. La cosa es que hoy ha recibido un soberano sopapo de manos del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo pretendía ser el subterfugio para que no hubiera ya más reformas de condenas, más rebajas de condenas y más excarcelaciones. Y hoy el Tribunal Supremo ha dicho que es obligación de los juzgados revisar, como dice la Constitución, entre otras leyes, en beneficio del preso, pues la legislación más favorable. Efectivamente. Con lo cual le han dado un sonoro, clamoroso bofetón. Y luego ha venido lo que mañana espero se sustancia a las 10 de la mañana, que el Tribunal Constitucional diga, oiga, esto de esta manera, como ustedes lo plantean, no pueden ingerir en la conformación del Consejo General del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional. Hoy, por cierto, los 9 miembros llamados conservadores del Consejo han apuntado 2 nombres. El uno es un juez de la Sala Contencioso Administrativa del Supremo y el otro es otro juez el que llevaba los temas del CNI. Se llaman César Tolosa y Pablo Lucas. Y del otro lado, los que propone el Gobierno, les recuerdo, el exministro de Justicia que organizó lo de los indultos, el paseante de Meritxell Batet, y la otra una directora general de la Moncloa que acaba de hacer la tesis doctoral. Bueno, pues es tremendo, así no vamos a ninguna parte. Pero es que es que ni lo ocultan ya. Es que se la refanfifla todo absolutamente. Es decir, es que no guardan ni tan siquiera el escaparate. Es decir, es que ponen a un ministro de España y a una persona, un altísimo cargo. Es decir, el que perpetró los indultos, el que defendió, perpetró, tal, ahí va, para el Tribunal Constitucional. Un altísimo cargo del Gobierno, ahí va, para el Tribunal Constitucional. ¿Quién era la fiscal general del Estado? Dolores Delgado, una ministra de España. O sea, algo inaudito en toda la historia democrática de España. O sea, jamás a ningún partido político, ni al PSOE de antes, porque, como digo, el PSOE para mí ya no existe, ni al PP, ni a ningún partido político se le ocurrió poner a ministros o altísimos cargos del Gobierno en posiciones, digamos, dentro del Poder Judicial, de las altas esferas del Poder Judicial. A ningún partido político se le ocurrió. Al menos guardaban las formas de cara al escaparate. Pero es que Pedro Sánchez, el Gobierno de Pedro Sánchez, ya es que le da exactamente igual todo. O sea, es que es verdaderamente alucinante, o sea, bueno, es asombroso. Yo, al final forma parte de la agenda, ¿no? Es decir, voy a colonizar y voy a controlar la justicia para hacer las transformaciones que yo quiera, legislativas, territoriales y demás. Pueden venir sentencias que me hunden. Por ejemplo, la próxima que puede salir del Constitucional es el recurso sobre los indultos. Imagínate que le dice el Constitucional, no. Eso así, de ningún modo. Pues por eso. ¿Y entonces qué hace Sánchez? Por eso tiene prisa. Pues eso, tiene prisa en meter allí el gancho, poner a alguno que le controle el cotarro y olvidarse. Claro, y estar protegido contra cualquier... Y luego el que bloquea la despolitización del Consejo del Poder Judicial es el Partido Popular. O sea, es verdaderamente increíble cómo invierten la realidad. Es decir, quien lleva bloqueando la despolitización viene siendo ya el PSOE desde el año 85, que fue quien se cargó esa ley del Poder Judicial en el gobierno. Con el gobierno sí, bueno, y luego Mariano Rajoy continuó.
Y luego Mariano Rajoy continuó, que es un pecado para mí absoluto que cometió Mariano Rajoy al no despolitizar la justicia, que yo creo que es algo importante no, es el bastión fundamental para que exista una democracia, y es una justicia independiente. Y Mariano Rajoy lo continuó, las cosas como son. Pero quien empezó a politizar la justicia, las altas esferas de la justicia, se llama Felipe González, en el año 85. Y ahora, en estos momentos, lo que le exige el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y también la Unión Europea es que se despolitice el CGPJ, que se despolitice, por tanto, ese órgano que, por cierto, tiene una de las funciones es velar por la independencia del Poder Judicial en España. Ojo, entonces tenemos un órgano politizado que su función es velar por la independencia del Poder Judicial. Vamos a decir, esto es una verdadera locura, todo, evidentemente. No, no es una locura, voy a controlar el Poder Judicial para que me sirva como mi instrumento. Es decir, ya no es un poder independiente, es algo que sirve para mis fines. No, haremos nombramientos los que yo quiera, donde yo quiera, y se acabó. Todo felicidad. Claro. Ya está. Pero nos hemos cargado, pues, la división de poderes, nos hemos cargado la independencia judicial. Por cierto, ¿a qué hora es mañana la manifestación de jueces para quejarse de la intromisión insoportable? Yo no me enteré. Que no hay mañana. Bueno, igual es que es pasado y estoy yo confundido, ¿no? La ironía. Dicen que la ironía no se entiende en la tele. Jo, que sí se entiende, ya lo creo que se entiende. Vamos, la mar de bien. Se entiende mucho, y yo simplemente un pequeño apunte es si la señora Irene Montero dirá mañana que el Tribunal Supremo es un tribunal machista, ¿no? Ya que hoy ya ha dicho que esa ley es la que se aplica, ¿no? El problema es que no les pasa nada. O sea, Ione Belarra, recordemos, cuando fue el tema del patea policías Alberto Rodríguez, en un tuit en su cuenta personal, es que el juez es un prevaricador. O sea, con dos narices, una ministra de España, ¿le pasó algo? Nada. O sea, que una ministra en España pueda decir que un juez es un predicador, que la otra pueda decir que no, que son machistas y es que, vamos, es que incumplen las leyes. O sea, que, insisto, personas del gobierno, no tú o yo, no, personas del gobierno de España digan semejantes barbaridades sobre nuestros jueces y magistrados y que aquí no pase nada. O sea, es que de verdad, es que es verdaderamente alucinante. O sea, hemos, como decía antes, traspasado todo tipo de líneas rojas. O sea, están amenazando a jueces y magistrados, como decías antes, Xavier, con entrar en la cárcel si no cumplen las exigencias del gobierno. Si no cumplen la politización que le exige el gobierno, entonces van para la cárcel. Te vas a enterar. Alucinante. Te vas a enterar. Y estos señores, que tienen 4 asociaciones profesionales, hay una que ha reaccionado, las otras 3 tampoco. La que ha reaccionado dice que están muy preocupados ante el clima. Bueno, yo he escuchado decenas de periodistas que decimos algo más. Pero los señores de la toga están muy calladitos, ¿no, Luis? Sí, sí, están en un silencio absoluto. O sea, yo creo que el corporativismo ya no es una excusa en este caso, sino que es el defender, ¿no? lo que otros estamos tratando de defender es, desde fuera, ¿no? Desde fuera, y que tengamos que ser otros los que tratemos de tratemos de combatir, ¿no? Lo que está ocurriendo, y ellos simplemente pues me tomo el café y digo que esto que mal está, pues la verdad es que es un poquito, o sea, desalienta un pelín. Sí, ¿no? un poquito sí. Ahora, mala uva en este país sigue habiendo, y se está poniendo la cosa mal. Por ejemplo, hay gente que ya está convencida de que uno de los propósitos de Sánchez para la edulcorización del delito de malversación es beneficiarse el día que llegue a juicio lo de la empresa de plásticos de sus padres, la que recibió mucha tela de ayudas comunitarias. Sí. Vamos a verlo. Ni por José Antonio Griñán, ni por Junqueras o Puigdemont, ni siquiera por contentar a ninguno de sus socios. Una vez más, todo lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido por y para él, también con la futura reforma del delito de malversación, y es que sobre el presidente sobrevuela una denuncia de la Comunidad de Madrid presentada ante la Fiscalía Europea por malversación. ¿Pero por qué? Por unas ayudas del ICO de casi 1 millón de euros concedidas al gestor de la empresa de sus propios padres, Playboy. En concreto, el PP llevó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que
que mencionaba un total de, atención, 12 contratos por valor de 326 millones de euros y 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a 800.000 euros. Pese a que Anticorrupción ha archivado la investigación, la Fiscalía Europea no ha tomado la misma decisión. Al contrario, ha decidido investigar si hubo malversación de fondos europeos en la concesión de varias ayudas por parte del gobierno español. Y es más, una malversación sin supuesto ánimo personal de lucro por parte de quien la concede, porque el beneficiario no sería él personalmente. Justo el concepto por el que el PSOE pretende rebajar las penas de ese delito, con lo cual la denuncia de Isabel Díaz Ayuso sigue muy viva, pero no tanto las preocupaciones de Sánchez, porque el presidente se podría salir con la suya y al reformar el delito de malversación quedar impune y libre. Una prueba más que demuestra que Sánchez no gobierna para los españoles, sino para él mismo. O sea que no es solo lo de Griñán, que también podría ser también esto una ventaja. No, efectivamente, es lo que decíamos, es utilizar la justicia como herramienta para tu beneficio. En este caso, para un beneficio económico, para un beneficio político, para un beneficio de mi familia, un beneficio de la familia, ¿no?, política, ¿no? En fin. Pues con militones. Exactamente, con militones, o podemos llamarlo la familia política. Y yo creo que ya lo único que falta al siguiente paso es, una vez que ya la justicia ha dejado de ser independiente, ya no la uso solo en mi propio beneficio, sino que lo uso como arma para destruir a los adversarios, ¿no? Hugo, supongo que a ti te pasa igual que a mí. Hablamos de los seres y la gente dice, te paran por la calle y te dice, pero ¿no le habían dado 10 días para ingresar en la cárcel? ¿Y qué hace que no ingresa? ¿Qué es lo que pasa con Griñán? ¿Quién protege a Griñán? Bueno, evidentemente ya saben quién le protege, pero hay un tecnicismo que estamos obligados a contarle. Luego, si ustedes se lo creen, ya eso va en cada uno, ¿eh? Resulta que alguna de las defensas pidió aclaración al Supremo sobre alguno de los extremos de cómo debía ser la entrada en prisión de Griñán. Bueno, y están a la espera de que el Supremo aclare ese planteamiento. Ahí lo tienen. Esa es la razón por la que viene demorado. Viene demorado el procedimiento. Esto es... Pero ojo porque en ocasiones cuando la pena es superior, quiero recordar, a 4 o 6 años, es decir, por muchos recursos que pongan encima de la mesa, tienen que entrar a la cárcel, ¿eh? Según es decir, según el número de años que tenga que entrar a la cárcel la persona. Vamos a ver, la sentencia final salió en septiembre. Salió en septiembre. O sea, si mi memoria no me engaña, estamos en diciembre. No, ¿cómo puede ser que no es la sentencia, o sea, es que de verdad, que es una cosa que es incuestionable, es decir, que una sentencia final salga en septiembre y que en diciembre aún no esté ingresado en prisión? Esto, vamos, será mucha legalidad o mucho lo que se quiera, pero aquí lo que pone de manifiesto es que hay un problema gordo en España con estas cuestiones. Eso sí, yo defraudo a Hacienda o no pago lo que tengo que pagar y mañana estoy en la cárcel, te lo digo yo. Mañana o estoy con una multa tal o estoy ya en la cárcel o cometo algún tipo de tal y estoy en la cárcel. O sea, es decir, aquí evidentemente la justicia funciona a destiempo para ciertas personas. Creo que es evidente. Y vamos, es que es increíble. Y lo que están esperando o lo que están retrasando es efectivamente para reformar ese delito de malversación. Y que hoy, luego, es que ya son menos de 3 años y ya no entro en la cárcel. Y no, ese es el tema. Y no sufrir el desgaste de tenerlo que indultar. Bueno, y no sufrir el desgaste de ver a Griñán, la foto de Griñán entrando en la cárcel. Ese es el mayor desgaste para el PSOE, que vive por y para la imagen. Exactamente. No, Griñán no va a entrar en la cárcel. O sea, esa foto no la vamos a ver nadie. Y entonces, y para que esa foto no exista, pues acelerarán con la malversación, entrará dentro de los beneficiados y no va a entrar. O sea, yo creo que es claro, él no va a entrar. ¿No? O sea, es mañana se vota, si no lo para el Constitucional, mañana se vota y ya está. Vale, pues entonces, y seguidamente... Y en enero ya está. Es increíble, ni una semana. No, y seguidamente... Ni una semana, ¿eh? Yo decía que cómo avanzan, cómo nos llevan al precipicio, pues a gran velocidad, Ni una semana. Sí. Increíble. Es prodigioso. No, pues entonces la semana que viene, pues Griñán ya estará fuera de, o sea, no tendrá ningún castigo penal ni nada, o sea, ya será la semana que viene, antes de Navidad, para que... Hugo, tengo un regalo para ti. ¿Ah, sí? Resulta que hay algo que hay que contar, y es la querencia por Argentina de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Fíjate
No hay precedente en la historia de España. Es un viaje largo, ¿eh? En avión, en Falcon, da igual, pero es un viaje muy largo. Bueno, no hay precedente, digo, de que algún vicepresidente o algún presidente del gobierno de España haya estado 2 meses seguidos en 2 viajes oficiales a la República Argentina. Y dice, ¿y qué pasa? ¿Que se ha echado un novio argentino? Puede ser. Yo lo que sé es que la primera vez, en noviembre, mediados de noviembre, fue porque dice que tenía una entrevista con el presidente argentino, que la tuvo, es verdad que la tuvo, y volvió. Y ahora lo que les tengo que contar es que en diciembre ha vuelto. Pero bueno, oiga, qué querencia, ¿no? ¿Le gusta bailar el tango? ¿Qué le pasa? Bueno, la segunda vez fue con un propósito mucho más político y mucho más radical. Dar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta condenada en Argentina por corrupción. 1.000 millones. Corrupción. 1.000 millones. Mangó 1.000 millones. 1.000 millones. Ahí estaba solícita como una pandereta de contenta. Yolanda Díaz se hizo las 16 horas de vuelo y se plantó en Buenos Aires para estar en un acto de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, en el que, por cierto, iba a participar también tu amigo Zapatero. Sí. ¿Qué pasó? Pues que la pobre Cristina Fernández de Kirchner pilló el COVID. Pilló el COVID, el acto se tuvo que anular, pero ella lo que hizo, a costa del erario público español, es echar un mitin, sola, echó un mitin como vicepresidenta del Gobierno de España, sola, echó un mitin en Argentina para defender a alguien a la que los tribunales argentinos habían declarado culpable de un delito de corrupción. Es que es para echarse a llorar. ¿Pero qué pensarán en Argentina del Gobierno de España? Pues que son la tribu de Podemita de Puebla y de el virus de Río. Ese sí que es un buen virus, el del clan. Vamos a verlo para que tengan el control de las fechas y esto quede inmortalizado. Los viajes sospechosos de Yolanda Díaz a Argentina. El pasado 17 de noviembre se reunió con el presidente argentino para reforzar los lazos entre los dos países. Luego viajó a Bruselas. En un Consejo de Ministros de Empleo se dedicó a defender los derechos laborales de los trabajadores en plataformas digitales. Nos vamos a jugar si en el Consejo de Ministros y Ministras la digitalización que tenemos lo es con derechos laborales o no. Y este es el enorme debate que hoy se suscita. Y con ese argumento aprovechó para realizar su segundo viaje a Latinoamérica. Primero se reunió en Montevideo con el ministro de Trabajo de Uruguay. Para justificar el viaje quiso mostrar las transformaciones laborales que ella misma impulsa. De allí voló a Buenos Aires. Aprovechando que estaba en el continente latinoamericano, la intención de la vicepresidenta era participar en el acto de apoyo a Kirchner. La vicepresidenta argentina está condenada a 6 años de prisión por robar 480 millones de euros. Sin embargo, se canceló porque la dirigente argentina dio positivo en coronavirus. No obstante, tuvo palabras de apoyo para ella. Créame, no conozco a Cristina personalmente, pero creo que es una de las grandes referencias como política y como mujer en el mundo. Va a pedir la revisión de su causa y desde luego le deseo la mejor de las suertes. Segundo viaje a Argentina en menos de un mes, esta vez para apoyar a una vicepresidenta acusada por corrupción, que ha salido por un ojo de la cara. Volar de Europa a Montevideo sale por unos 1.000 euros el billete y Buenos Aires a Madrid sin escala 2.000. En total, más de 3.000 euros, aunque eso sí, no cogió el Falcón. Pero ojo, no será el último viaje. Yolanda Díaz tiene previsto ir a la investidura de Lula da Silva. Sí, pero eso será el año que viene. ¿Qué te ha parecido? Qué fuerte. O sea, es que de verdad, es que a veces ya nos quedamos hasta sin palabras, sin adjetivos calificativos para denominar estas locuras. Es decir, decías antes, ¿qué pensarán Argentina de España? No, ¿qué piensan en el mundo entero? O sea, ¿qué piensan en Europa? ¿Qué piensan en el resto de países? O sea, lo que piensan es que somos el tercer mundo de Europa, España. España, el tercer mundo de Europa. Lo que piensan es que tenemos una anomalía en el gobierno, que es tener ministros comunistas, declarados como tal, que apoyan a dictaduras o a países casi dictatoriales como Argentina, por desgracia, que es una dictadura casi comunista. O sea, es que es verdaderamente increíble. O sea, decir, y esto no es una hipérbole, no es una exageración, están aplicando una hoja de ruta de un intervencionismo máximo a Argentina que estamos viendo como de ser, al final del siglo XIX, la mayor potencia económica del mundo, sí, que es lo que era Argentina, la mayor potencia económica del mundo, a ser ahora mismo, y además yo tengo muchos amigos argentinos que me lo dicen, a ser ahora mismo un país fallido.
Un país fallido, en donde la democracia ya no funciona en muchos aspectos, en donde la economía es un desastre, tienen más de un 100% de inflación. Que aquí estamos preocupados, que con razón, evidentemente, estamos en otro contexto, ¿no?, en el europeo, que nos preocupamos por un 10-6% de inflación. Allá tienen un 100%, más de un 100%, casi un 200% de inflación. Es decir, es un país, insisto, en muchos términos cuasi comunista, aplicando una planificación central abrupta a nivel económico, controlando los precios finales, pero eso, ponen el dedo, aquí no son 5 euros, son 10 porque lo dice el gobierno, o son 3 porque lo dice... O sea, ahí es como funciona, cómo cambian y cómo modifican y cómo ponen los precios con una auténtica planificación central por parte del gobierno. Lo que mejor hacen, a la vista de la sentencia de la justicia argentina, es este movimiento. Pero, el movimiento de meterse en el bolsillo. Pero lo mismo que en España, critican a los jueces. Cuando no les son favorables es que hay aquí un complot contra mí para acabar conmigo. Lo mismo que hacen en España. Un ejemplo mundial. Sí, sí. Luis. Bueno, lo ha dicho bien claro, ha dicho, ¿no?, mi referente es una señora corrupta, ¿no? Bueno, supongo que ya habrá dicho anteriormente que su referente sería Evo Morales, sería Pedro Castillo en Perú, y bueno, si nos subimos un poquito más para arriba, pues los hermanos Castro y López Obrador. Y bueno, me ha faltado Maduro, que será también un gran referente. Es decir, que sus referentes son dictaduras, comunistas y además corruptas, ¿no? O que tienen la corrupción pues por bandera, ¿no? Entonces, si esos son sus referentes, pues entonces yo creo que debería todo el mundo tomar nota, ¿no? Al menos saber, ¿no?, cuáles son las personas que guían el pensamiento de esta señora, ¿no? Y fíjense cómo esto del Foro de Sao Paulo, del Foro de Puebla, toda esta gentecilla que ha conseguido el poder en algunos países en América Latina y que lo va perdiendo, afortunadamente, en un sitio lo ganan, en otro lo pierden. En Perú lo ha perdido el tal Castillo, el del gorro, tal. Que en 18 meses había afanado medio Perú, Cuzco y el imperio inca, si le dejan, ¿no? El Machu Picchu lo vende a piezas, si le dejan un año más. Bueno, pues resulta que este tío que está en la cárcel y lo ha decidido así la fiscalía de su país, los americanos no dicen ni mu, mano fuera y que sea lo que Dios quiera. Pero los cubanos sí dicen mu. Y están pidiendo dinero en Colombia, están pidiendo dinero en Bolivia y están pidiendo dinero en Chile para que con ese dinero financiar los disturbios y un golpe de Estado pro Castillo en Perú. En Perú, porque esto funciona así. Y ahí tenemos a esta señora, Yolanda Díaz, que no la obliga a nadie a pronunciarse sobre un asunto interno de la Argentina de $1.000 millones de dólares. De dólares, efectivamente, sí, de dólares. Y va allí a hacer este papelón, pagando los viajes a los españoles, pero bueno, esto ya es el colmo. Y además aquí todo el mundo decía, está en Argentina y nadie reflexionaba sobre cuántos días lleva esta mujer en Argentina, qué es lo que ha ido a hacer a la Argentina. Esta es la verdad de por qué ha ido a la Argentina. Apoyar a Cristina Fernández de Kirchner. Es que es... Y esto se enterará alguien en el Congreso, hará alguien algo contra esta señora, le dirán que harán un reproche, ¿no? O algo, ¿no? No sé, porque tampoco parece que la oposición esté para esas historias. En España están un poco... Es triste, es muy triste lo que nos está pasando. Unos están en la moción de censura y solo la moción de censura. Los otros están en no a la moción de censura y pedirle de rodillas que convoque elecciones. Y el conjunto de los ciudadanos españoles estamos perplejos, deseando, eso sí, que alguien nos saque a la calle a decir, ya está bien. Bueno, pero nadie lo hace. Bueno, desde luego hay que esperar a las elecciones, parece, autonómicas y municipales y a las nacionales. No sé porque, por qué, no, de momento, no sé por qué no podemos salir este fin de semana. No, desde luego, pero, si a nivel, pero para prisa, poder cambiar el gobierno... Para poder cambiar el gobierno, es que por desgracia, es que ni una moción de censura funcionaría, porque de momento la mayoría Frankenstein en el gobierno, en el Congreso, sigue existiendo. Sí, es verdad. Sigue existiendo. Entonces... Pero tuvimos momentos difíciles y fuimos juntos a Colón, por ejemplo. Sí, sí, eso desde luego. Y ahora nadie nos pide que vayamos. Esa es la diferencia. Pero la sociedad civil está completamente dormida. O sea, es que ya tenemos que esperar a los políticos. Pero también es verdad que yo creo que es un error no querer visibilizarlo todo. Exacto. Es decir, ponerlo todo delante de la cámara y que lo veas y que se te quede en la retina. Y mientras
diga, no, bueno, yo voy a esperar a mayo, voy a esperar a diciembre. Hay que hacer algo en las calles, claro, hombre. Claro, pero por eso, porque hay que estar constantemente dando. Se nos ha acabado el tiempo. Os agradezco mucho vuestra presencia en el programa y vuestras opiniones, todavía más, y a ustedes su paciencia e interés y que nos hayan preferido a nosotros que al fútbol. Creo que va ganando Francia, pero no me hagan mucho caso. A continuación, el premio para ustedes es el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, hoy el día trae de insólito que se ha producido lo que menos le agrada a Pedro Sánchez. 2 decisiones judiciales, 2, que se pueden considerar ya en estos momentos 2 derrotas de Pedro Sánchez. El Tribunal Constitucional se reunirá mañana a las 10 de la mañana, justo antes de las votaciones previstas en el Congreso, para ver si se toman medidas cautelares contra las maniobras del Gobierno Sánchez para controlar el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Y la segunda es por rotunda todavía de más peso, y es que el Supremo le ha dicho a Sánchez que no piensa ser el burladero de los agujeros que deja la ley del solo sí es sí, que llevan a la calle a 64 agresores sexuales por ahora. Dice el Supremo que están obligados los juzgados a revisar las penas que los sentenciados tengan a propósito de esas agresiones sexuales y como consecuencia de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Ya saben que Sánchez pretendía escudarse en el Tribunal Supremo, que unificaran doctrina y con ello no tener que derogar la ley y frenar, sellar la salida de agresores fiscales, de agresores sexuales de las cárceles españolas. La cuestión es que este gobierno legisla con infinita torpeza y con demasiado radicalismo en vena y que en los tribunales se están empezando a cambiar algunas cosas. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Los 2 cambios judiciales introducidos por el Gobierno y que ha recurrido hoy el Partido Popular afectan al CGPJ y también al Tribunal Constitucional. Ambos, ya lo saben, están orientados a resolver ese nombramiento de los nuevos jueces y a imponer esa mayoría progresista deseada en el Tribunal de Garantías. El primero de ellos busca flexibilizar la elección de magistrados por parte del CGPJ y sustituye la mayoría de 3/5 por la mayoría simple. Además, establece un plazo para esa elección que, si los vocales incumplen, podrían acarrearles responsabilidades de todo tipo, incluso penales. El segundo cambio tiene que ver con el Constitucional y con arrebatarles la potestad de verificar la pertinencia de los nuevos magistrados que se nombren. Bueno, y el Partido Popular considera que estas intromisiones, coladas como enmiendas en la reforma de la sedición, no tienen nada que ver con el objeto de la ley y son, por tanto, un atentado contra la separación de poderes y totalmente incompatibles con la Constitución. De la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, con un único objetivo, el objetivo de controlar también el Tribunal Constitucional. Se ha presentado el recurso de amparo esta mañana solicitando, además, como medida cautelarísima, que se suspenda la ejecución de los acuerdos que afectan a la tramitación de estas 2 enmiendas, de las cuales llevamos advirtiendo en la Cámara ante los órganos pertinentes de su inconstitucionalidad, su antijuridicidad y que por tanto no deben tramitarse. Los 9 vocales del llamado sector conservador en el Consejo General del Poder Judicial han propuesto a 2 jueces para ser magistrados del Constitucional. Se trata de César Tolosa, que venía siendo el presidente de la Sala Contencioso Administrativa del Supremo, y también del magistrado Pablo Lucas, que se encargaba de fiscalizar las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia, del llamado CNI. 2 candidatos bien distintos a los que propone el Gobierno. Y lo comentábamos al inicio, la esperanza que el Gobierno había puesto en los jueces para frenar las rebajas de penas a violadores ha caído en saco roto. El Supremo confirma que la revisión de condenas es obligatoria en aquellos casos en los que la nueva ley favorezca al reo. Esto, según el Alto Tribunal, afecta a casos en trámite y también a todos aquellos sobre los que ya hay sentencia firme. Así se desprende de la sentencia del caso Arandina, que ha sido hoy notificada de manera íntegra y en la que los jueces establecen un año menos
años de pena a los condenados gracias a la norma del Ministerio de Igualdad. Ya son en torno a 60 los delincuentes sexuales que se han beneficiado de ella. Bueno, y hoy Margarita Robles ha salido en defensa de los jueces a los que su compañera de gobierno, Irene Montero, tildó de machistas y de fachas con toga hace solo unos días. La ministra de Defensa ha asegurado que su trabajo es impecable y que los fallos no son suyos, sino de la ley. Son un orgullo para nuestro país. Cumplen con su obligación. Son el baluarte esencial y fundamental del Estado de Derecho. Echan muchas horas, trabajan mucho, conocen la ley, aplican la ley. Ellos no hacen la ley. Si hay fallos, son de la ley y no son fallos de los jueces. Algunos ministros del Gobierno bajan la vista cuando hablan del referéndum y lo que bajan de verdad es el tobogán del descrédito, porque cuanto más se afanan en decir y en tranquilizar a los españoles no va a haber referéndum en Cataluña, menos les creen los españoles. Los españoles han visto que hay una puerta abierta y prefieren creer a los independentistas, que engañan menos que el gobierno Sánchez, en eso de que va a haber una consulta que resuelva a su gusto el problema que dicen tener con España. Hoy Salvador Illa, el exministro y hombre fuerte del PSC en Cataluña, ha puesto sus cartas sobre la mesa y ha confirmado a la gente que lo quiera oír que va a haber una consulta en Cataluña y solo para los catalanes. Rufián se lo ha agradecido, lo cual ya es muy significativo. Y nos vamos a ir todos hacia Navidad con algo más de sospecha sobre que se va a producir lo antes posible, porque es lo que quieren los indepes, una consulta que saque de algún modo, que desvincule a Cataluña de España. Moncloa insiste en que no habrá cesiones. Con un gobierno de Pedro Sánchez no va a haber ningún referéndum en Cataluña ni en ningún otro sitio de España. Pero Salvador Illa ha dejado al descubierto las pretensiones de Sánchez. No habrá autodeterminación, pero sí una consulta a los catalanes. En su grupo intentan evitar la pregunta. Eso no va a suceder. También dijeron que no a la sedición. Eso no va a suceder. Los referéndums no son ilegales y no caben dentro de la Constitución. No sé si l'han pillat, no hi haurà referéndum. Ayer la portavoz del gobierno era contundente con esta idea y hoy los socios de la Esquerra celebran que el líder del PSC haya hablado por fin de esta iniciativa. Me parece una buena noticia que el PSOE por fin diga la propuesta que tiene. Un referéndum de autodeterminación no está permitido en la Constitución española. Si se quisiera realizar, habría primero que reformarla y para ello necesitaría la aprobación de 2/3 de ambas cámaras, convocar unas elecciones y hacer un referéndum en el que voten todos los españoles. Una consulta, en cambio, sí que lo pueden realizar comunidades autónomas como la catalana, pero necesitan la autorización del Ejecutivo y solo pueden preguntar a los ciudadanos sobre cuestiones relativas a sus competencias, como la educación. El presidente aragonés insiste en que no se resignarán y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, vuelve a alertar de las pretensiones de Sánchez. Estamos en momentos de enorme gravedad. Estamos dejando al Estado sin recursos y sin herramientas para defenderse. La presidenta madrileña Díaz Ayuso va un paso más allá. La monarquía es lo siguiente. Yo creo que cuando Sánchez decía aquello de que pasaría la historia por, está pensando realmente en instaurar una república a través de un referéndum. Un referéndum es un mecanismo consultivo pero no vinculante, insisten los expertos. El líder de la Esquerra, Oriol Junqueras, insiste en hacerlo por la vía unilateral y propone ahora un mecanismo similar al utilizado en Montenegro en 2006, mediante el cual se alcanzó la independencia con apenas el 55% de los apoyos y pretende realizar lo mismo en Cataluña, aunque solo cuente con el sí del 22% de los catalanes. Hoy el presidente de Aragón, el socialista Javier Lamán, se ha marcado un paje menos contundente que su homólogo manchego. Lamán ha asegurado que atentar contra la integridad del Estado debería ser un agravante y no un atenuante de la malversación. El presidente aragonés considera que contra el independentismo no hay que desarmarse, todo lo contrario, hay que rearmarse. Malversar para financiar aquellos gravísimos hechos contra la Constitución debería recibir un tratamiento penal incluso agravado respecto al que existía con anterioridad. Frente a los intentos separatistas, frente a los intentos de los independentistas, no solo no debe desarmarse, sino que debe rearmarse.
Y las reformas de Pedro Sánchez volverán a ser un reguero, un goteo de revisiones de condenas y de sentencias por el nuevo delito de malversación a la carta. Es verdad que ese delito pues, puede producir agravios comparativos que van a tener que ver pues, con las sentencias operadas en el caso Kitchen o en algunos de los casos de corrupción más relevantes de los últimos tiempos. Además, produce evidentes disrupciones respecto a lo que ha operado la justicia con algunos empleados públicos, por ejemplo, una empleada pública de un municipio de Lugo que se llama O Porriño. Año y medio de prisión, 3 de inhabilitación y una multa por haberse quedado 1.270 euros que le pertenecían al ayuntamiento. Esto es lo que le ha ocurrido a una trabajadora del municipio de Oporriño tras haberse demostrado que se quedó con el dinero de 4 bandas de música a las que había contratado en Semana Santa. La sentencia se puede recurrir, pero llama la atención si se compara con lo que le sucedería a los líderes del proceso con la reforma que plantea el Ejecutivo. Ellos malversaron casi 3,5 millones de euros al erario público. 4 de los cabecillas, entre los que se encuentran Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raúl Romeva o Dolors Bassa, fueron condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión. Y no solo por malversar fondos públicos, sino también por sedición. Ninguno de ellos ha cumplido condena en su totalidad. Fueron indultados por Sánchez y ahora podrían no solo quedar impunes ante la justicia, sino también no devolver ni un euro de lo estafado. La Fiscalía Anticorrupción advierte a Sánchez y a todo su gobierno que rebajar el delito en el Código Penal va a traer consigo un aluvión de revisiones de condenas por el desvío de fondos públicos. Muchas de ellas se encuentran aún en curso pendiente y en el aire quedaría la situación del expresidente socialista José Antonio Griñán, que aún no ha entrado en la cárcel por el caso de los ERE. También deberían revisarse causas relacionadas con el Partido Popular como la Lezo o la Kitchen. La Fiscalía, de hecho, ya ha anunciado que la rebaja de penas afectará a esta última relativa al espionaje a Bárcenas, extesorero del Partido Popular. Un cambio el que se plantea en la reforma que traería consigo la rebaja de condenas y la reducción en la petición de penas. Con la reforma del delito de malversación se mantienen las penas cuando haya ánimo de lucro, pero se crean nuevos tipos con penas inferiores cuando no hay enriquecimiento personal. Y la rebaja de la malversación podría beneficiar para más INRI al propio Pedro Sánchez. La Fiscalía Europea investiga ayudas de 1 millón de euros a la empresa de los padres del presidente Playboy a cargo de los fondos comunitarios. Ni por José Antonio Griñán, ni por Junqueras o Puigdemont, ni siquiera por contentar a ninguno de sus socios. Una vez más, todo lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido por y para él, también con la futura reforma del delito de malversación, y es que sobre el presidente sobrevuela una denuncia de la Comunidad de Madrid presentada ante la Fiscalía Europea por malversación. ¿Pero por qué? Por unas ayudas del ICO de casi 1 millón de euros concedidas al gestor de la empresa de sus propios padres, Playboy. En concreto, el PP llevó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que mencionaba un total de, atención, 12 contratos por valor de 326 millones de euros y 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a 800.000 euros. Pese a que Anticorrupción ha archivado la investigación, la Fiscalía Europea no ha tomado la misma decisión. Al contrario, ha decidido investigar si hubo malversación de fondos europeos en la concesión de varias ayudas por parte del gobierno español. Y es más, una malversación sin supuesto ánimo personal de lucro por parte de quien la concede, porque el beneficiario no sería él personalmente. Justo el concepto por el que el PSOE pretende rebajar las penas de ese delito, con lo cual la denuncia de Isabel Díaz Ayuso sigue muy viva, pero no tanto las preocupaciones de Sánchez, porque el presidente se podría salir con la suya y al reformar el delito de malversación quedar impune y libre. Una prueba más que demuestra que Sánchez no gobierna para los españoles, sino para él mismo. ¿Quién judicializa la vida política en España? Pues eso. Presume el presidente Sánchez de que él toma decisiones arriesgadas para pacificar Cataluña. Dice que su gobierno lo hace todo para evitar la judicialización de la vida política. Y fíjense, ha conseguido un torbellino que obliga a la justicia a intervenir ante los desaguisados de sus proyectos legales, de sus reformas, de esas que debe al separatismo catalán o a los Bildu etarras. Hemos visto cómo hoy pues hay dos decisiones en ese sentido. La del tribunal, en primer lugar, la del Tribunal Constitucional, que se va a tener que reunir para ver si es posible pues que las cosas se hagan bien en la Moncloa y que
esos intentos de retorcer el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, pues se atengan a derecho y sean decididos de forma firme y decidida. Es culpa de Sánchez, no es culpa de nadie más, y por eso tenemos que, además de esa decisión del Constitucional, la vida judicializada que produce Pedro Sánchez nos lleva al Tribunal Supremo, donde le han dado tremendo cachetón y le han dicho, oiga, estamos obligados a reducir las penas de esa ley mal hecha que han hecho ustedes, la de la ley del solo sí es sí. Eso es la verdadera judicialización a la que obligan las malas decisiones políticas que toma el gobierno de Pedro Sánchez. Y la verdad es que todo esto nos lleva a que las agresiones, la separación de poderes, el intento de domeñar a los jueces para que acaben no habiendo tal separación, haya producido este recurso de amparo del PP que permitirá que quizás se anulen mañana los acuerdos adoptados por la mesa del Congreso o se demore su votación hasta que intervenga en ellos alguien más sensato que los cerebros legales de la Moncloa, que están metiendo en un verdadero lío a Pedro Sánchez, como les venimos contando aquí diariamente. Y mientras en España el Gobierno rebaja esa malversación, Bruselas propondrá endurecer las penas por corrupción en todo el continente. Así lo ha confirmado hoy la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como respuesta a la trama de sobornos de Qatar a europarlamentarios que ha provocado ya la dimisión de Eva Kaili y la detención de otras 3 personas. Hoy todos ellos han prestado declaración ante el juez, salvo la propia Kaili, a la que una huelga de funcionarios de prisiones belgas le ha impedido ese desplazamiento. Los ojos ahora, además de en el país del Golfo, están puestos en Marruecos, sospechoso también de hacer pagos ilegales para conseguir influir en Bruselas. Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, tiene querencia argentina. Pasó por ese país en noviembre para reunirse con el presidente de la República y volvió a ese país en diciembre, esta vez para algo más cuestionable, participar en un acto de apoyo político a la condenada expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. $1.000 millones de corrupción es lo que dilucidó la justicia argentina y, sin embargo, ahí estaba la presidenta española, cuyos gastos del viaje vamos a tener que pagar ustedes, el erario público español. Ahí estaba para mostrarle al mundo que está fascinada por la señora Fernández de Kirchner. Los viajes sospechosos de Yolanda Díaz a Argentina. El pasado 17 de noviembre se reunió con el presidente argentino para reforzar los lazos entre los dos países. Luego viajó a Bruselas. En un Consejo de Ministros de Empleo se dedicó a defender los derechos laborales de los trabajadores en plataformas digitales. Nos vamos a jugar si en el Consejo de Ministros y Ministras la digitalización que tenemos lo es con derechos laborales o no. Y este es el enorme debate que hoy se suscita. Y con ese argumento aprovechó para realizar su segundo viaje a Latinoamérica. Primero se reunió en Montevideo con el ministro de Trabajo de Uruguay. Para justificar el viaje quiso mostrar las transformaciones laborales que ella misma impulsa. De allí voló a Buenos Aires. Aprovechando que estaba en el continente latinoamericano, la intención de la vicepresidenta era participar en el acto de apoyo a Kirchner. La vicepresidenta argentina está condenada a 6 años de prisión por robar 480 millones de euros. Sin embargo, se canceló porque la dirigente argentina dio positivo en coronavirus. No obstante, tuvo palabras de apoyo para ella. Créame, no conozco a Cristina personalmente, pero creo que es una de las grandes referencias como política y como mujer en el mundo. Va a pedir la revisión de su causa y desde luego le deseo la mejor de las suertes. Segundo viaje a Argentina en menos de un mes, esta vez para apoyar a una vicepresidenta acusada por corrupción, que ha salido por un ojo de la cara. Volar de Europa a Montevideo sale por unos 1.000 euros el billete y Buenos Aires a Madrid sin escala 2.000. En total, más de 3.000 euros, aunque eso sí, no cogió el Falcón. Pero ojo, no será el último viaje. Yolanda Díaz tiene previsto ir a la investidura de Lula da Silva. Y en página económica, la inflación continúa su senda descendente. El IPC se sitúa en noviembre en el 6,8%, según ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Esta caída en los precios, debida sobre todo al abaratamiento de la energía y los carburantes, no es extensible a la cesta de la compra. Los alimentos disparan su precio un 15,3%. La inflación se modera en noviembre hasta el 6,8%. Es el dato más bajo desde enero, aunque nada más lejos de la realidad.
Los precios de los alimentos continúan disparados y se encarecen un 15,3%. Este ligero alivio del IPC se debe principalmente a la caída del precio de la electricidad o de los carburantes, aunque influye también el hecho de que los precios de vestido y calzado han subido menos que en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, no parece que este sea el principio del fin de la espiral inflacionista. Son los alimentos los que no dan tregua y los que nos dificultan cada vez más llegar a final de mes. El mayor aumento de precio lo han registrado los aceites, el azúcar, la harina o la mantequilla, y en menor medida la leche, los huevos, el aceite de oliva o las pastas. Pese a todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado los datos y asegura que son positivos. Y creo que es un dato, aun siendo aún alto, de un 6,8, es un dato positivo. Es un dato positivo porque apunta a que estamos doblegando la curva de la inflación. También María Jesús Montero ha aprovechado los datos para poner en valor la gestión del Ejecutivo. Este país está bajando la inflación y que la tiene la más baja del conjunto de la Unión Europea. Las políticas económicas que está practicando este Gobierno están ejerciendo el efecto deseado. Y aunque nuestro Gobierno saca pecho y asegura que el dato del 6,8% da una tregua a los españoles, la realidad es muy diferente. Lo cierto es que la mayoría de los hogares viven con la incertidumbre de no poder llegar a final de mes. El presidente de la Reserva Federal Norteamericana, Jerome Powell, ha tomado nota de que empiezan a controlar el fenómeno de la inflación en su país. Hoy la Reserva Federal ha decidido mantener los aumentos de los tipos de interés, pero ha reducido el margen. Ya no es 75 puntos básicos lo que se aumenta, sino 50, un 0,50 de los tipos de interés que siguen subiendo en Estados Unidos, pero que este aviso significa que pronto esa moderación puede volver y se van a tranquilizar los ánimos en materia de tipos de interés. Y respecto de la guerra de Ucrania, que ya saben que les mantenemos informados puntualmente aquí cada día, pues hoy hay que anunciar que las fuerzas ucranianas han derribado al menos 13 drones llamados kamikazes de presunta fabricación iraní, según ha anunciado el presidente Zelensky, y que habrían sido arrojados por las tropas rusas sobre la capital, sobre Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado este miércoles que las fuerzas ucranianas han derribado 13 drones kamikazes lanzados por Rusia contra Kiev. Asimismo, ha pedido a la población que busque cobijo cuando suenen las alarmas aéreas. Esta mañana, los terroristas han empezado con 13 Shahed. De forma preliminar, los 13 fueron derribados por la defensa antiaérea ucraniana. Estoy orgulloso. No obstante, el jefe de la Administración Civil Militar de Kiev, Sergei Pokov, ha indicado que restos de drones han alcanzado 2 edificios administrativos y 4 residenciales sin causar heridos. Poco antes, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, había confirmado explosiones en la capital y dijo que la mayoría de los drones habían sido derribados. Las autoridades habían decretado la alarma aérea en torno a las 6 de la mañana, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias Unian. Y hoy hemos conocido un gran avance en la lucha contra el cáncer. La farmacéutica Moderna ha desarrollado una vacuna que podría reducir un 44% el riesgo de recaída de mortalidad en cánceres de piel. Son los resultados de pruebas preliminares de su vacuna contra el cáncer, que seguirá en fase de estudio y de ensayo. Bueno, y además tengan mucho cuidado hoy si van a coger el coche o quieren desplazarse esta noche por el centro de Madrid. La lluvia ha provocado inundaciones en el sur de la capital y ha provocado cortes en 5 líneas de metro. Estas imágenes que veían son del Banco de España, una de esas bocas de metro afectadas por la lluvia. Tengan cuidado, como les decimos, si van a coger el coche o si intentan desplazarse, porque la lluvia ha venido con fuerza hoy a la capital. Prudencia, que siempre es un buen consejo. Les dejamos aquí por ahora, les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo si deciden compartirla con nosotros, con El Toro Televisión. Y les dejamos ahora en la compañía de Sandra Omeco y José Javier Esparza. Hasta mañana.